Buenos días, bienvenidos en nombre de la Cámara de Comercio Aburrasur a la conferencia Nuevas Realidades, Nuevas Estructuras de Costos. El objetivo de esta conferencia es validar habilidades de análisis para la estructuración de sistemas de costos integrados que vinculen el mejoramiento continuo y la toma de decisiones. Para la conferencia tenemos la presencia del conferencista Mario Ochoa Ocampo. Él es magíster en Ingeniería Administrativa, especializado en Ingeniería Financiera e ingeniero industrial de la Universidad Nacional de Colombia. Además, es docente de cátedra de Administración Financiera de la Universidad ESUMER y docente también de la Universidad Autónoma Latinoamericana y de la Universidad Nacional. Le damos la bienvenida a Mario Ochoa Ocampo y damos inicio a la conferencia. Por último, quiero informarles que para las preguntas e inquietudes se resolverán al final de la conferencia a través del chat, donde ustedes pueden hacer todas las preguntas que se les presenten. Bienvenidos, muchísimas gracias a todos. Mario, bienvenido. Bueno, Irma, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de la Aburrasur por esta invitación. Y bueno, permítanme, yo proyecto acá también mi cámara para que me puedan ver, para que me puedan conocer. Ahí estamos. Listo. Bueno, el día de hoy vamos entonces a revisar este tema de qué ha pasado con el COVID, cuáles son estas nuevas realidades en el sector empresarial, y vamos a revisar también entonces el tema de precisamente qué pasa con los costos, cómo esto va a afectar los costos y cómo esto va a tener un impacto con la estructura de costos. Nuevamente, bienvenidos a todos. Vamos a dar entonces inicio a nuestra reunión. Bueno, la agenda más o menos se las estoy mostrando ahí en pantalla. La agenda, entonces vamos a conocer la situación actual que nos llevó o qué fue lo que nos llevó a esta situación actual. Vamos a mirar el impacto que ha tenido la pandemia en las organizaciones, y no solo en las organizaciones, sino que vamos a hacer un símil de cómo también puede impactar a las personas de a pie. No solo se trata de las organizaciones, sino que todos hemos visto impactada nuestra economía, impactadas nuestras finanzas con el tema de la pandemia. Listo, vamos a ver dos tipos de acciones. Número uno, las acciones inmediatas para sobrellevar la pandemia. ¿Qué son las acciones inmediatas? Pues esas primeras acciones que en el momento en que todo se cerró, en el momento en que todo colapsó, algunas empresas empezaron a utilizar precisamente para salir a flote y para poder sobrellevar la crisis. ¿Por qué es importante tenerlas en cuenta? Porque digamos que aún digamos que aún el riesgo es latente, aún digamos la cuarentena puede volver, y yo creo que hay que aprender de esas lecciones que ya vivimos y no olvidarlas, para saber entonces qué poder hacer en futuros casos. Y por último, vamos a mirar un poco de consideraciones para la reactivación económica y precisamente qué cambia en las estructuras de costos luego de la reactivación económica, qué ha cambiado en las estructuras de costos luego del tema del COVID. Listo. Entonces, esa es nuestra agenda para el día de hoy. Vamos a tener este contenido. También les voy a dar un contacto, dijo ya Irma. La idea es que si quieren van desarrollando las preguntas y al final tendremos un espacio para darle solución a todas ellas. Bienvenidos nuevamente. Bueno, vamos a mirar acá el tema del COVID, la situación actual del COVID, que es la que tenemos acá. Pues, bueno, ya saben que es un tema global, un tema que empezó en China y pues se ha venido esparciendo. Actualmente, pues Colombia tiene una séptima posición en el número de casos, y bueno, es una posición que es mejor no estar tan arriba, pero fíjense que ya Colombia superó países en temas de contagios, ha superado a países que en algún momento se vieron muy mal, como el tema de Italia, digamos, la misma China ya está superada. Entonces ahí digamos, es crítico ese tema. O sea, Colombia aún es un foco, está cada vez escalando más puntos, y bueno, la idea y lo primordial siempre es la salud. Bueno, por otra parte, otro de los impactos que empieza a perjudicarnos es que, si se fijan dentro de ese top,
que lo pueden ver acá en la parte izquierda de la pantalla, dentro de ese top pues aparecen muchos países latinoamericanos. ¿Listo? Podemos ver a Brasil, podemos ver encima de nosotros a Argentina, nosotros como en ese tercer puesto, pero también hay otros como Perú, México, Chile que tienen ese impacto y lógicamente toda la economía de esta zona se va a ver golpeada y se va a ver afectada por este evento pues que ha tenido esta pandemia. Bueno, esto es lo primero que quería mostrarles. En el caso de Colombia, pues acá tenemos una cifra más actualizada, un poquito más actualizada por parte del Instituto Nacional de Salud, donde nos muestra pues que son 974.000 los casos confirmados, 65.000 de ellos permanecen activos y bueno, tenemos 29.000 fallecidos por la pandemia. Entonces, aún el tema es crítico, aún la pandemia vive entre nosotros, a pesar de que ya empezamos a reactivar toda la economía, de que ya empezamos a movernos. Entonces, yo creo que es de no descuidarse es ir reactivando y llevando todo de una manera muy responsable. Bueno, y en el caso de Antioquia, que es, digamos, nuestro sector, pues Antioquia es el segundo departamento de Colombia con mayor número de casos. Estamos teniendo en estos momentos 146.000 casos. Hay 2.203 activos. Y bueno, fíjense que Antioquia, pues también en estos momentos, pues el comportamiento de las UCI está en amarillo. El alerta está amarilla, pero bueno, hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, hay que ser muy responsables porque uno ya va viendo, digamos, comportamientos en la calle y una falta de disciplina que puede agravar. La idea es no volver a llegar a tener que encerrarnos todos, pero bueno, que salvaguardar la salud. Bueno, ¿por qué les digo esto? Listo, entonces esto empezó. De repente nosotros empezamos un año 2020 todos contentos, empezamos el 2020, nosotros elaboramos nuestros presupuestos por allá en octubre, noviembre, nos montamos en todo este tema y bueno, y normal, empezamos enero normal, febrero normal y de repente en la mitad de febrero como que todo empezó a cambiar, todo se enfocó en el COVID, todo empezó, digamos, todo este pánico y claro, inmediatamente nos cambiaron los planes. En marzo estábamos ya, a mediados de marzo estábamos en cuarentena, algo que no habíamos vivido nunca, al menos no, toda nuestra generación y generaciones anteriores no habíamos vivido nunca una cuarentena, de estar en casa, de estar cuidándonos de prácticamente todos los servicios cerrados. Y bueno, entonces esa fue nuestra realidad y eso prácticamente nos cambió todas las reglas de juego. ¿Por qué nos cambió todas las reglas de juego? Vamos a hablar de precisamente los impactos que han tenido en las organizaciones y para ello vamos a empezar a definir este pequeño triángulo, que este pequeño triángulo es lo que siempre en todas las organizaciones debe mantener un equilibrio. Y fue lo que precisamente la cuarentena nos desequilibró un poco. Listo, en temas de costos, en temas de ingresos, empezamos a percibir un problema. Bueno, hablemos de liquidez, hablemos de rentabilidad y hablemos de endeudamiento. Listo, hablemos primero de ese problema, no se me preocupen, ahí están los costos inmersos, vamos a revisar un poquito de qué se trata. Bueno, este triangulito es un triangulito que siempre debe mantenerse en equilibrio en las empresas y si vamos a llevarlo al símil también de nosotros como personas a pie, listo, también tenemos nosotros que mantener ese triangulito, digamos, en un equilibrio. Digamos, la inclinación o la afectación de una de estas tres partes tiene incidencias y tiene efectos en toda la compañía y tiene efectos en las otras dos partes. Entonces, les cuento, por ejemplo, qué pasó. Vamos a hablar de liquidez como la capacidad que tienen las empresas de cumplir con sus obligaciones a corto plazo, perdón. Eso es liquidez. Listo. Cuando una empresa es capaz de solventar sus obligaciones de corto plazo, se dice que la empresa tiene liquidez o tiene solvencia también. Listo. Vamos a hablar de la rentabilidad como, digamos, la capacidad del negocio de generar ganancias, digamos, la capacidad de un negocio de poder agregar valor. Listo. Entonces, en la rentabilidad, pues la idea no es que nosotros quedemos en cero, sino que la idea es que nosotros con nuestra actividad económica generemos cada vez más valor. Listo. Y nos quede en nuestro bolsillo más platica por las unidades vendidas. Eso sería la rentabilidad. Y
definamos el endeudamiento también como la capacidad, o la capacidad no, digamos, es como los recursos que necesitamos precisamente para sobrellevar y para empezar a trabajar con nuestra actividad económica. Listo. ¿Cómo se impactó esto en marzo? Pues sencillo. Empezó con un tema muy sencillo y es que pues, se decretó una cuarentena, se decretó el cierre de muchas empresas, de muchos negocios y adicionalmente pues inmediatamente eso sucedió, pues estas empresas, estos negocios dejaron de percibir ingresos. Si usted deja de percibir ingresos, lógicamente pues se va a ver afectado porque aunque usted deje de percibir ingresos, los costos no van a parar. Listo. Y especialmente los costos fijos de las compañías. De ahí que ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, porque estos costos fijos son los que más afectan. Si vamos a hablar de una compañía, un costo fijo podría ser el arriendo de sus locales ya sean de sus bodegas, de sus fábricas, de sus locales comerciales. Esos contratos no pararon, esos contratos no se congelaron. Entonces, ese costo siguió ahí. La nómina, lógicamente las empresas responsablemente debían proveer de nómina sin estar percibiendo ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas pararon, los ingresos pararon o se disminuyeron, como pasó con muchos de nosotros, que tal vez sus ingresos se vieron afectados, pueden que llegaron a acuerdos donde se redujo la cantidad de salario por percibir, pero entonces, fíjense que hubo un impacto. Inmediatamente se toca la liquidez, las otras dos empiezan a tambalearse. ¿Por qué? Porque precisamente para poder sobrellevar la liquidez, para poder cumplir con las obligaciones en el corto plazo, tal vez muchas empresas tuvieron que recurrir a deudas. Listo. Recurrir a créditos, recurrir a préstamos, recurrir a alguna reserva que tenían por ahí pendiente. Entonces, fíjense que el triángulo empieza a desbalancearse. Cuando uno tiene que adquirir una deuda, para pagar obligaciones en el corto plazo, usted básicamente lo que está es comprometiendo flujos de caja futuros. ¿Por qué? Porque ya en el futuro, ya digamos en los próximos meses, usted va a tener que sacar una platica y un dinero para poder pagar esa deuda y eso precisamente le disminuye la cantidad de dinero que usted va a tener disponible en el flujo de caja. Y por último, pues lógicamente, si usted tiene más obligaciones financieras, va a percibir menos ingresos o va a tener, digamos, una obligación, un costo de más y eso le va a afectar la rentabilidad del negocio. ¿Listo? Entonces, fíjense que un impacto en un ladito inmediatamente tiene impactos en el otro. ¿Listo? Si a usted le tocan la liquidez, claro, inmediatamente o te tienes que endeudar o la rentabilidad de tu negocio se va a ver afectada. ¿Listo? Usted aumenta la liquidez, antes cambia todo. Puedes pagar deuda y mejorar tus flujos e inclusive mejorar tu rentabilidad. Entonces, este fue el impacto al que nos vimos sometidos, no solo las empresas, como les digo, también podemos hacer el símil con las personas de a pie, nos vimos sometidos a partir de marzo. Listo. Vamos a mirar antes de pasar como todo el tema de costos, esas acciones que hicieron las compañías como para empezar a alivianar un poquito. Venga, ¿yo qué hago entonces? Tuve un impacto en mis ingresos, tuve un impacto en todo este tema. Ya los presupuestos que yo trabajé, ya los presupuestos que estuve trabajando hace un año, pues esos presupuestos también, tal vez no los voy a cumplir. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Bueno, entonces, acá les doy como una lista. Acá tengo más o menos 15 acciones que realizaron las empresas para empezar a aliviar esa liquidez. Listo, para empezar a trabajar esa liquidez, que era lo importante. Fíjense que la idea y el foco cambió completamente. Tal vez el año pasado hablábamos de aumentar en las ventas en un tanto por ciento, de aumentar nuestra participación en el mercado en tanto por ciento, pero el foco a partir de marzo empezó a ser algo más como sobrevivir en el mercado, sobrevivir la empresa, que la empresa salga a flote, que el objetivo fue que mis colaboradores, digamos, y que tanto mis colaboradores como mi empresa no sufrieran ese impacto de la pandemia. Muchas empresas no lo lograron, muchas empresas se quedaron en el camino y ahorita vamos a ver uno de los principales efectos y de los principales gremios afectados por esta pandemia. Pero las otras, entonces se volvió un tema más de supervivencia y para sobrevivir, pues empezaron a evolucionar y empezaron a adaptarse tomando algunas de estas medidas. Listo.
Número uno, prácticamente nos tocó volver a barajar. Entonces, uno de los primeros elementos que vemos acá fue conocer y proyectar los flujos de caja de la empresa. ¿A qué se refiere esto? Que prácticamente para que una empresa sobreviva, lo que empezamos fue a tratar de obtener los ingresos para hacernos cargos de las obligaciones que teníamos rápidamente. ¿Listo? Entonces, esa nómina, esos servicios, esos arriendos. ¿Listo? Entonces, eso fue como lo primero que empezamos a revisar. Tal vez los planes que hicimos en 2019 no se van a cumplir y tengan que ser reprogramados. Esa es una de los primeros temas que vamos a hablar en hechos de costos y presupuestos. Tal vez el presupuesto que teníamos planeado es un presupuesto que lógicamente no se va a alcanzar las metas, al menos en la mayoría de los gremios. No va a ser posible alcanzar las metas, lógicamente porque estuvimos unos meses parados, porque la economía se ha resentido, porque el nivel de clientes se ha reducido sustancialmente. Listo, entonces ese fue lo primero. Primero, conocernos qué es lo que tenemos que pagar, qué son las obligaciones que tenemos en el corto plazo y hacer, digamos, énfasis en ellas. Otra acción que se hizo inmediatamente fue priorizar los pagos y es algo que deben tener ustedes en cuenta. Listo, priorizar los pagos en el sentido de que nosotros, digamos, podemos tener varias cuentas por pagar, pero hay unas cuentas que van a ser de mayor vitalidad y otras de menor vitalidad. Por ejemplo, para una empresa de producción, pagar, digamos, el alquiler de su planta de producción, pagar los servicios de su planta de producción es algo prioritario. En el momento en que esos servicios lleguen a ser cortados o en el momento en que tengan un proceso que pueda afectar precisamente el funcionamiento de la empresa, pues lógicamente se va a ver más en jaque. Pero empresas que pudieron migrar a un trabajo desde casa, a un trabajo desde casa, empresas, por ejemplo, desarrolladores de software, empresas más de servicios, que tal vez tienen todavía a las personas trabajando desde sus hogares, pues ese pago de los servicios públicos del local, pues puede no ser tan vital, ¿listo? En el sentido de que no va a poner en jaque el funcionamiento de la compañía. No estoy diciendo que no paguen, no, simplemente que hay unos costos como prioritarios o hay unas erogaciones de dinero que sí van a ser prioritarias para nosotros. Bueno, otro punto es identificar clientes con liquidez. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los clientes con liquidez o quiénes pudieron adaptarse inmediatamente a los temas de la pandemia? Por ejemplo, las universidades inmediatamente abrieron el tema de las clases virtuales. Es decir, las universidades, pues por su modelo de negocio, ya tenían, digamos, comprometidos o ya tenían devengados los ingresos del semestre. Esos pueden ser clientes con liquidez. Otros clientes con liquidez son los relacionados con el sector salud, que ese sector, digamos, es el que no ha parado y el que más se ha estado moviendo. Listo. Estas son algunas de las acciones, como les decía. Vamos a mirarlas rápidamente. Analizar los datos de la empresa. Esto aplica para todo, muchachos. Listo. Y acá vamos a mirarnos en esa tendencia que últimamente está sonando mucho. Esa tendencia que últimamente está sonando mucho de qué es el Big Data, de qué es la inteligencia del negocio, de qué es la analítica. Estos datos, precisamente todos estos datos o toda esta información nos pueden proveer ayudas en un futuro, tanto para el tema de ventas, así como para conocer un poquito nuestros costos. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasó y qué puede suceder? Muchas empresas y en un caso que viví, muchas empresas pues vieron reducciones del 80, del 90% de sus ventas. Sin embargo, los datos les ayudaron a encontrar o les ayudaron a identificar algunos clientes que pudieran tener descuidados. Eso no va a aliviar el 90 o el 80% de las ventas, pero sí va a poder permitir llegar a ese punto de equilibrio y llegar a esa liquidez necesaria para poder sobrevivir en el negocio. Listo, ese es un tema. Bueno, los descuentos y las promociones que no faltan, un tema de negociación de facturas también, negociar acuerdos de pagos, que eso fue lo primero que empezamos a revisar. Hubo algo acá, y esto lo voy a mencionar varias veces en la conferencia, este punto, por ejemplo, de convertir los costos fijos en variables. ¿Cómo así que costos fijos en variables? Bueno, digamos para las empresas puede ser, digamos, un poquito más complejo, pero es una tendencia que
va a empezar a marcarse ya después de la pandemia. ¿Por qué? Porque las empresas que más sufrieron fueron las que tenían unos costos fijos más altos y una estructura de costos fijos más arraigada. ¿Qué pasó? Precisamente esos costos fijos empezaron a tener un lastre y a tener un peso, y al no recibir ingresos, al, digamos, el nivel de ingresos disminuirse, esos costos fijos fueron lo que más pesó. Los costos fijos es como un ancla que usted tiene porque es una obligación que es periódica, y que pase lo que pase, tenga usted un alto nivel de producción o un bajo nivel de producción, esos costos fijos están ahí pesándole. Listo. Entonces, por ejemplo, el tema de alquileres, el tema de servicios, los temas de mantenimiento, que pueden ser costos fijos para una empresa, precisamente esos fueron los que más empezaron a pesar. Si se fijan, muchas de las empresas actualmente, sobre todo las que se están tratando de mover a un esquema de trabajo en casa, a un esquema de alternancia, han intentado o tienen ya, digamos, en mente el tema de evitar, digamos, tantos arriendos y tantos espacios. Ese es uno de los primeros elementos. Para una persona de a pie, tal vez muchas personas prefirieron eliminar gastos fijos. Listo, gastos fijos como por ejemplo, si ustedes se fijan, si no tengo en este momento la estadística, pero uno de los mayores épocas de cancelaciones de tarjetas de crédito fue precisamente esta pandemia. Claro, pues existe la necesidad de un crédito, existe la necesidad de tener la liquidez, pero también esas tarjetas de crédito estaban entregando pues unas cuotas de manejo y unos costos fijos que tal vez la gente puede utilizar para otros elementos. Entonces inmediatamente empezamos a cancelar tarjetas de crédito. Otro de los elementos de costo fijo, tal vez eliminar los planes digamos, los planes de telefonía, hablando de una persona de pie. Entonces, tienes un costo fijo mensual, tienes que pagar la línea de telefonía mensual, pues, ¿cuál fue una acción que hicieron muchas personas también? Pasarse nuevamente del plan que tenían a volverse nuevamente un plan prepago para hacer, digamos, solo o para hacer erogaciones solo cuando sea necesario, solo cuando necesiten ese servicio. De ahí que muchos de los temas también que ayudaron o que ayudan a convertir los costos fijos en variables es la tercerización de servicios. Entonces, ese tema empieza a tener un auge en este nuevo renacer, en esta nueva economía, porque entonces con esa tercerización también se evitan que sean costos fijos y se pasan más a costos variables. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta, porque es, digamos, lo que viene de tendencia, tratar de reducir la mayoría de los costos fijos. No va a ser posible hacerlo en todos los casos, ni en todos los tipos de negocios, eso es cierto, pero entonces esa es como la tendencia que empieza a marcarse. Bueno, acá ya les digo, continuando pues como con alguna de las acciones que tuvimos, negociar acuerdos de pago, importante, identificar nuevos clientes, que prácticamente estaba ligada con el tema de la información. Fíjense que si tenemos buena información, podemos identificar nuevos clientes y podemos identificar nuevas oportunidades. Identificar alianzas y sociedades. En estos momentos se vienen dando, digamos, alianzas, se vienen dando uniones de empresas, se vienen dando uniones de servicios. Fíjense, por ejemplo, todo el tema domiciliario que apalancó el tema de la reapertura, que apalancó, digamos, la sobrevivencia de las empresas. Muchas empresas no estaban metidas en los servicios de domicilios, estos famosos servicios de domicilios como Rappi, como se me escapa el otro, eh, se me escapa el otro. Hay varios pues similares. Entonces, lógicamente, pues esas sociedades o esos nuevos servicios, esos nuevos productos entran en estos momentos también a ser parte de esta nueva realidad y de esta nueva economía. Listo, entonces muchas de las sociedades o muchas empezamos a identificar alianzas con proveedores, alianzas con alguien que me puede brindar un servicio más y una atención más allá del cliente, y pues empieza eso también a unirse. Les repito, estas fueron las acciones inmediatas y es bueno tenerlas en cuenta porque si llegase a volver a suceder, si vuelve a pasar, digamos, el tema de que por la alerta, por el nivel de ocupación de las UCI, tuviéramos que cerrar nuevamente y encerrarnos, sería bueno que las tuvieran en cuenta y no dejaran estas lecciones aprendidas por fuera. Gestionar la cartera, y ahí está el factoring. Entonces, en el tema de factoring, por ejemplo, que es
este modelo donde si tú tienes una cuenta por cobrar, si tú tienes algo, una deuda pues que alguien te tiene, un dinerillo que tienes por ahí pendiente por recibir, el factoring es una herramienta que te ayuda, digamos, a hacer más liquidez y te ayuda a cobrar eso. Entonces el factoring es como un sistema donde tú recibes el dinero y entregas esa deuda para que otra persona se encargue de hacer el cobro a ese tercero. Lógicamente, pues se pierde un poco de dinero en la transacción porque la idea es tener liquidez en el momento. Listo. Mucho cuidado con los oportunistas, mucho cuidado con todas esas promesas de servicio y con todos los servicios que quieren venderte, porque también hay muchas personas que están ahí también pendientes en hacer su agosto cuando uno empieza a desesperarse por la liquidez, entonces hay que tener mucho cuidado. Mantengámonos informados. Eso de mantenernos informados hay que aclararlo, que no estoy hablando de que nos sentemos a ver noticieros todo el día y a preocuparnos, porque si uno se sienta a ver un noticiero prácticamente queda uno más preocupado de lo que estaba antes, no. Cuando hablo de mantenernos informados, es mantengámonos informados sobre todas las medidas que se están tomando en aspectos tributarios, en aspectos de ayudas, en aspectos de subsidios, en aspectos de plazos. Todo eso mantengámonos informados. Líneas de crédito, como les digo, creo que es importante mantener una línea de crédito, ya sea con un banco, ya sea con también por ahí una tarjeta de crédito, algo que nos pueda ayudar, porque nos dimos cuenta que en algún momento vamos a necesitar liquidez y no tener esas líneas de crédito abiertas, pues hombre, pudo habernos, o sea, haber tenido una línea de crédito en plena pandemia pudo habernos ayudado mucho a solventar algún costo que teníamos. Y por último, revisar el entorno del mercado, que ya enseguida vamos a ver también cómo podemos revisar ese entorno del mercado. ¿Listo? Ok, vamos entonces, estas fueron como las acciones inmediatas que hicimos. Vamos a hablar entonces en temas de costos y en temas, digamos, de lo que se nos viene en esta nueva realidad y en estas nuevas reactivaciones económicas. Listo. Entonces, lo primero, que no se nos olvide, no estoy diciendo que los costos fijos sean malos, pero tener una mayor cantidad de costos fijos, como lo ven en la diapositiva, nos permite o nos vuelve como mucho más rígidos y más difícil de adaptarnos a las situaciones. Entonces, prácticamente lo que hacen los costos fijos es como comprometer unos dineros en el tiempo, es fijar es comprometer nuestro flujo de caja y eso afecta a nuestra liquidez, que en estos momentos es como la prioridad para poder sobrevivir. Otro de los temas que tenemos que tener en cuenta de ahora en adelante es el incremento en los costos, número uno, de la tecnología y número dos, de los protocolos de bioseguridad. En la tecnología, en el sentido de que, como se fijan, pues hoy estamos teniendo una conferencia virtual por medio de una aplicación. Entonces, todas estas nuevas formas de comunicación, no nuevas, ya existían, sino que las estamos aplicando ya mucho mejor. Entonces, todo esto mudó la dinámica. Ya estamos trabajando desde las casas, estamos disminuyendo el número de empleados en las oficinas, estamos evitando, digamos, tanto contacto físico y tanto contacto. Entonces, donde trabajaban 20 personas, apenas están yendo a trabajar 5 o están haciéndolo en una medida de alternancia y pues eso promueve otros espacios y la salida de la tecnología. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las empresas que han tenido mayores ganancias y mayores márgenes y mayores valoraciones en esta pandemia han sido precisamente empresas de tecnología. Si usted se fija, ¿quién fue la que, mientras todos tenían problemas con ventas, la que duplicó sus ventas fue Netflix? Claro, porque si ya todos en casa, pues venga, mirémonos la película. Y otras de las que más se vieron beneficiadas con esto fue, por ejemplo, Zoom. Zoom ha tenido los problemas de seguridad que usted quiera, pero esta herramienta para videoconferencias y para trabajo remoto, pues prácticamente también ha duplicado su número de licencias. Bueno, protocolos de bioseguridad, claro, porque es que si se fijan de ahora en adelante, vamos a necesitar incluir en todos nuestros presupuestos y en todos nuestros costes el tema de elementos de protección personal, el tema de elementos, digamos, de aseo, de desinfección, el tema de señalización y todo aquello que nos ayude a ganar confianza con nuestros clientes. Listo. El cliente
el cliente va a cambiar sus paradigmas, eso ya es una realidad, tanto el cliente como nosotros. Los cuidados, y en estos momentos el cuidado de la salud es una prioridad. Entonces el cliente tal vez no se va a sentir a gusto entrando a un local donde no está viendo que las medidas de bioseguridad se están llevando correctamente. Eso puede espantarnos clientes, espantarnos ventas, y en estos momentos no podemos darnos el lujo de eso. Listo, entonces todos los protocolos de bioseguridad deben ser respetados y deben ser de un costo dentro de nosotros. Hay puntos positivos y hay puntos negativos. Entonces, así como se nos incrementaron los costos en tecnología y en bioseguridad, pues no se me preocupen porque es que realmente los costos que se van a disminuir son los de transporte, de desplazamiento, de alojamiento. Todos esos rubros que teníamos en las compañías ya presupuestados para este año, para ir a eventos, para ir, digamos, a la convención, para hacer, digamos, el evento, para ir a la conferencia, el evento. Fíjense que todos esos temas se desplazan por los anteriores. Ya no vamos a tener unos costos de transporte, de desplazamiento y alojamiento. Ya no hay que mandar, de hecho, los hoteles estuvieron ya cerrados 6 meses prácticamente. Ya vamos entonces a pasar a una nueva realidad donde, como estamos evitando el contacto físico, como estamos haciendo las ferias prácticamente que virtuales, eso muda completamente el concepto. ¿Listo? Entonces, ese es un gasto que nosotros nos estamos ahorrando. Ese es un gasto, un costo que nosotros ya empezamos a ahorrar porque no hay que incurrir en ninguno de ellos. Y también un tema de nuevos productos y servicios. Empezamos a innovar en servicios. Si se fijan, el tema, como digamos, la primera innovación y lo que empieza, digamos, a hacer todos los negocios es el tema de los domicilios. Entonces ya prácticamente te están llevando todo, absolutamente todo a domicilio. Por ejemplo, me parece muy curioso, he visto cursos de cocina y cursos de cocina donde tú te inscribes. En estos días yo lo preguntaba, había un curso de repostería y yo, pero ¿cómo vas a hacer un curso de repostería por internet? Y me pongo a leer pues todo y no, súper, tú te inscribes y te llevan todo a tu casa, te llevan todos los ingredientes, te llevan todo listo. Es muy cómico pues esta nueva realidad como nos permite prácticamente hacer todo desde nuestras casas. El tema de la atención en salud, ya se venían dando pues como el tema de consultas virtuales, pero se han aumentado. Ya tú tienes alguna dolencia, pues lógicamente tratas de evitar ir al centro de salud por los temores, porque es un foco de contagio alto. Y lo que haces ahí es prácticamente hacer una consulta virtual y te dan un buen servicio también en esa consulta virtual. O que el médico vaya a tu casa, también puede pasar. Todos estos temas de tomas de muestras, de laboratorios, pues fíjense que abren el espacio para nuevos servicios, nuevos canales de comunicación con el cliente. Listo, ahí está. Bueno, vamos a mirar y vamos a entrar en detalle de cuáles son todos esos cambios en la estructura de costos. Listo, vamos a mirar uno a uno cómo van a cambiar y cuáles son, digamos, algunos ejemplos claros que ustedes deben tener ya en cuenta. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, cambio de la estructura de costos fijos a variables. Entonces, número uno, reducción de alquileres y de servicios fijos. Entonces, ahí no es tan fácil, eso lo admito, no es tan fácil hacer una reducción, no es tan fácil, digamos, salir de un activo, no es tan fácil salir de un contrato de arrendamiento, pero por ejemplo, muchas empresas hemos tenido la evidencia de que muchas empresas ya están pensando en entregar esos bienes inmuebles, están simplemente sometidos a esos costos por un periodo o por un contrato que ya firmaron y cuya sanción es, digamos, mucho más grave que quedarse con el contrato. Muchas empresas decidieron seguir con esos contratos, pero esas mismas empresas ya están mudando o ya están mirando qué hacen una vez termine ese contrato porque son costos fijos que quieren eliminar. De hecho, por ejemplo, muchas de las empresas de servicios, muchas aseguradoras, sector bancario, sector finanzas, lo que están haciendo es teniendo una sede con alternancias, una sede sin impuestos fijos, una sede donde se va a trabajar unos días a la semana y donde te vas a sentar a trabajar en cualquier puesto. ¿Listo? Esa es una de las nuevas dinámicas. Y la tercerización de servicios, como les digo, pues tal vez muchas áreas de las empresas
se vuelven costosas o se vuelven un costo fijo y lo mejor es entrar a tercerizarlo para que tú pagues solo en el momento en que estás produciendo. Eso fue algo y una realidad que nos dimos cuenta. ¿Por qué debe incrementar los costos de la tecnología? Eso es evidente. Listo. Número uno, por el teletrabajo. ¿Qué pasa? Pues para usted poder mandar a teletrabajar a alguien, pues necesita darle los insumos en casa. Es factible que necesites entregarle algunos equipos o algunas herramientas de hardware, listo, o también digamos de insumos de escritorio, para que no trabajen, pues, o sea, muchos de los trabajadores no teníamos en casa un escritorio, una silla, y pues las empresas han beneficiado en ese tema. Eso también tiene otro costo que no está por acá incluido, pero es el costo de la logística de toda esa repartición de insumos, porque todos esos insumos deben llevarse a las diferentes sucursales o las diferentes casas de los usuarios. Otro costo es el tema de software y programas de teletrabajo, lo que les decía ahorita, el mismo tema de Zoom, el mismo tema de GoToMeeting, muchas aplicaciones para el tema de revisión de tareas, todo eso. Y servicios de internet y telefonía móvil, porque la idea es estar conectados. La idea es estar conectados, la idea es pasar de esa estructura de hacerlo todo directamente en la oficina a tenerlos en otros. Bueno, hay que tener en cuenta el tema de desarrollos de nuevos productos y nuevos servicios en cuenta. ¿Por qué? Porque tal vez uno, lo que les decía ahorita en el tema de las clases de cocina, el tema de los domicilios se ha vuelto prácticamente una necesidad. Listo. Y no solo el tema de los domicilios, también los nuevos canales de comunicación. Creo que esta pandemia demostró claramente la necesidad de nosotros estar presentes en Internet y en las redes sociales. Entonces, muchas empresas que tal vez no tenían página web se pudieron montar y tuvieron que hacerlo con urgencia para poder tener al menos y percibir al menos otra fuente de ingresos. Listo. Eso se vio, pues, eso se vio inmediatamente. La gente empezó a comprar por internet. Los regalos para amor y amistad, los regalos para amor y amistad se empezaron a ver es por internet. Listo. Todas estas empresas, por ejemplo, si se fijan cómo son los nuevos, son los cumpleaños, bueno, ya se están pudiendo celebrar pues en persona, pero los cumpleaños de esta época fueron prácticamente envíale la torta al cumpleañero, reunámonos una horita con él por Zoom y hagámosle pues la bullita. Esa fue, digamos, la nueva realidad. Si las empresas de regalos, las empresas de souvenir, las empresas de repostería no se hubieran montado en estas nuevas tendencias de tanto temas domiciliarios como compras por internet, no hubieran podido realizar esas ventas. Listo, entonces eso ya es una realidad. Se necesitan canales de comunicación con el cliente, especialmente los canales que nos permitan hacerlo de una manera más rápida con esta nueva tecnología. Hay algo que no está acá en la presentación, pero que deberíamos tener en cuenta y es la presencia en las mismas redes sociales. Un community manager puede ser tal vez en estos momentos de una necesidad. El hecho de poder tener presencia y poder realizar ventas por redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, cualquiera de ellas, pues empieza a ser una necesidad para todos y empieza a verse la necesidad de hacerlo. Listo. Entonces, vamos a ir colocando esos nuevos costos que nos pueden llegar a pasar. Bueno, como les decía, acá continuando en estas estructuras de costos, vamos a mirar esto que son los costos de los protocolos de seguridad. Costos de los protocolos de seguridad, porque precisamente, pues ya vamos a tener que invertir más en estos temas, en equipos de protección personal, mascarillas, se me escapan las careticas, pues también que uno ve mucho en los bancos a los asesores con ellas, eh, el tema de guantes u otros. Listo, puede que haya empresas ya, especialmente las del sector industrial, que trabajen mucho con los equipos de protección personal. Sin embargo, pues es algo nuevo para nuestras empresas de servicios o para empresas que no acostumbramos a ellos. Instrumentos de detección y también, digamos, parte de los protocolos nos va a incrementar los costos. El solo hecho de implementar un protocolo de bioseguridad nos va a incrementar los costos porque necesitamos comprar unos equipos, necesitamos destinar unos dineros puede ser para la realización de unas pruebas o para el tratamiento de algunos casos positivos. Listo, entonces ahí en ese caso
vamos a entrar sí o sí. La señalización, noten que donde vamos está todo señalizadito, no se siente acá, párese acá, espere su turno acá, todo eso, y todo es un costo, todos esos son costos que tal vez uno no va viendo, pero son costos que van sumando y que empiezan, digamos, a ser parte de nuestro servicio. Sin embargo, como les decía ahorita en la versión, ahorita en la diapositiva anterior, todos esos costos son bienestar, todos esos costos son confianza con el cliente. Listo. Los paradigmas han cambiado, ya los paradigmas han cambiado, muchachos, ya digamos, esta es una realidad que estamos viviendo. Tal vez no vamos a volver atrás, pero es algo que nosotros tenemos que garantizarle al cliente, tener esa confianza. Listo, y cuando usted ve, digamos, un servicio donde toman todas las medidas, toman todos los elementos, pues lógicamente usted se anima más. Por ejemplo, en estos, ya a título personal, a una medida personal, pues en estos días, pues yo he estado con muchos protocolos y cuidándonos mucho por el tema de que en mi casa pues hay adultos mayores. O sea, tengo a mi papá que siempre ha sufrido problemas respiratorios, entonces lógicamente uno se cuida el doble cuando pasa eso. Resulta que en estos días, pues ya uno con tanto tiempo se antoja uno de una comida especial, de algo especial, y pues aprovechando que estábamos, digamos, fuera, fuimos a un restaurante, pero realmente fuimos a pedir un domicilio, fuimos a pedir para llevar. Sin embargo, cuando vimos todas las medidas de bioseguridad que estaba tomando este restaurante, cuando vemos el trabajo de estos meseros, cuando vemos todo digamos, el esfuerzo y toda la limpieza y todo el protocolo cumpliéndose desde la barrera, pues nos atrevimos más bien a entrar. Listo, no pasó nada. Igual uno lo hace con mucha precaución y con algo de temor, eso no se los voy a negar, pero no pasó nada. Entonces, fíjense que eso es confianza con el cliente. Eso es un tema de confianza y es un tema que ya es un costo que nos entró sí o sí. Listo. Y bueno, como les decía, hay puntos buenos y hay puntos malos. Perdón, hay puntos que nos aumentan los costos y hay puntos que nos reducen los costos. Entonces, tranquilamente, de etiquetes aéreos, prácticamente duramos 6 meses sin necesidad de etiquetes aéreos ni alojamientos en empresas. Los eventos, lógicamente, se vieron transformados. Noten entonces cómo nosotros hoy estamos el día de hoy por acá viendo nuestra conferencia y haciéndolo de forma virtual sin necesidad de incurrir en desplazamientos, teniendo, digamos, una buena conexión y teniendo interacción tranquilamente entre todos con todos estos medios. Entonces, todos estos temas de transporte, de combustibles, de tiquetes aéreos, hoteles, eventos y alimentación que era muy común en las empresas, pues son costos que se han venido reduciendo. Entonces, son unas por otras. Tal vez no es la misma medida y tal vez no eran los gastos más grandes de las empresas, pero también son unas por otras. Listo. Bueno, ok. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Y que es bueno, digamos, en este tema de costos. Entonces, número uno, muchachos, revisemos, bueno, vamos, número uno, lo que les decía, la generación de confianza con el cliente. Listo. Eso es primordial y tenemos que enfocar también esos costos o pensar que esos costos son parte de la confianza y son parte como de la nueva calidad y el nuevo servicio que tenemos que prestar. Todos estos costos de tanto de bioseguridad como de contactos con el cliente. Me refiero al tema de que el cliente vea que todo está bien, que estamos cumpliendo los protocolos y que no solo lo vea, sino que efectivamente sea así. Y también el tema de cómo llegar al cliente, nuevos canales de comunicación, que las cosas le lleguen al cliente en la casa. Todos estos costos de domicilios, todos estos costos de plataformas son necesarios en esta nueva realidad. Entonces no los descarten por ahí. Bueno, listo. No se les olvide estar monitoreando el sector. Voy a salirme acá de la presentación un momentico porque quiero mostrarles, y me imagino que ustedes lo han visto, la página de las super sociedades. En la página de las super sociedades, vamos a mirar, por ejemplo, todas las sociedades. Vamos a mirar acá. Bueno, vamos a mirar por acá las 100 más grandes. Ya, perfecto. Listo. Entonces, en la página de super sociedades, permítanme, yo les voy mostrando. Perdón, esto no era lo que les quería mostrar. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Pues
la nueva página, el nuevo sistema de información de Super Sociedades, pues nos permite ir monitoreando cómo va el sistema. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá está, podemos revisar las 20 empresas más grandes del país, las 50 más grandes, la situación financiera. Acá podemos ver, digamos, el estado patrimonial de las compañías, cómo va moviéndose. En el tema de los ingresos, cómo se está moviendo. Y podemos verlo por varios lugares. Podemos verlo, por ejemplo, por regiones. Ahí tenemos los ingresos en cada una de las regiones y también por macrosector, es decir, sector agropecuario, comercio, construcción, manufactura. También podemos ver indicadores como la rentabilidad de estos negocios o la rentabilidad nuevamente dividido por regiones y macrosectores, así como los indicadores por regiones y macrosectores. Entonces, por ejemplo, esta página, aunque nos están mostrando cifras apenas del año anterior, ya pronto se estará actualizando y esta página puede ser un buen termómetro porque si nosotros estamos reactivando, estamos haciendo una gestión, pues tenemos que hacerlo también mirando un poquito el mercado y mirando un poquito qué se está presentando en estas nuevas tendencias. Listo. La inversión en tecnología, no solo en temas de plataforma, sino en temas que puedan ayudar y que puedan beneficiar a la empresa. Entonces, por ejemplo, existen aplicaciones, lo que les decía ahorita, temas de inteligencia de negocios que nos pueden ayudar y nos pueden brindar espérenme un segundito. Ay, perdón. Listo, entonces, como les decía, existen nuevas tecnologías en el tema de inteligencia de negocios que nos pueden ayudar a consumir toda esta data. ¿Qué está pasando actualmente? Pues actualmente nosotros como empresa estamos produciendo mucha información en todos nuestros sistemas, en todas las redes sociales en las que estamos metidos, o sea, podemos capturar mucha información de los clientes, pero tal vez no le estamos dando trascendencia o no le estamos dando uso a toda esa información. No estamos pudiendo capturar ni estamos pudiendo monetizar toda esa información. Entonces, ahí entra esa nueva tendencia que es el Big Data, que es la inteligencia de negocios, que es la analítica y nos ayudan, digamos, a transformar toda esa data en la toma de decisiones. Listo. No solo datos de clientes, también datos de nuestras cuentas, datos de en qué se nos están yendo los costos, en qué estamos pagando más, en qué estamos pagando menos. Toda esa información nos puede ayudar a realizar un análisis que nos ayude, digamos, a la reducción de costos o a una mejor estructuración de nuestros costos. Listo. De ahí también la necesidad de que reestructuremos todas estas metas. Realmente los presupuestos que teníamos para 2020, las expectativas, los supuestos que utilizamos, tal vez se nos han caído la gran mayoría de ellos. Entonces yo creo que en el nuevo ejercicio sería hacer como un nuevo presupuesto paralelo o hacer unas nuevas proyecciones paralelas que nos ayuden, digamos, a sobrellevar este periodo y ya miramos para el 2021 un presupuesto con un mayor número de variables o con un mayor número de sensibilidad en caso tal de que aún no hayamos superado completamente toda esta crisis del coronavirus. Listo. Entonces no se les olvide estar siempre revisando la información de la compañía. Cambios en los paradigmas laborales y en temas de clientes. Paradigmas laborales, ¿por qué? Porque si ustedes se fijan, aunque yo les hablo siempre del cliente y lo hago del cliente externo, también pensemos en nuestro cliente interno en esos temas de costos, en esos temas de costos de bioseguridad, de costos de nuevas formas de interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque es que eso va no solo para nuestros clientes externos, sino también para nuestros clientes internos. Listo, nuestros trabajadores. El tema de que yo me esté preocupando por los trabajadores, por su bienestar, brindándoles un espacio cómodo en casa para sus trabajos, brindándoles unos protocolos claros y una alternancia que pueda generar ese bienestar en ellos y que pueda hacerlos desarrollar sus actividades con completa seguridad y con completa tranquilidad del tema. Listo, entonces, esos son, digamos, las nuevas realidades que nosotros estamos tomando y las nuevas estructuras de costos. Noten, entonces voy a volverlo por acá, que prácticamente nosotros tenemos es que enfocarnos en número uno, trabajar con el tema de la bioseguridad y la nueva realidad y número dos, también en el tema de las tecnologías. Y si me dejan colocar un número tres, también en la reducción de los costos variables, perdón, la reducción de los costos fijos
por costos variables, que serían, digamos, los elementos ahí principales. Bueno, listo. En temas de inteligencia de negocios, permítanme un segundito, permítanme un momentico, ya les comparto nuevamente la pantalla. Voy a hacerles una muestra de un tema de inteligencia de negocios. No me demoro, espérenme un segundito, ya les muestro un tema de inteligencia de negocios para que miremos precisamente las opciones que tenemos y qué podemos construir nosotros con este tema de inteligencia de negocios también para nuestro análisis. ¿Por qué? Porque muchas empresas tienen información suficiente, tienen muy buena información, pero no están sabiendo explotar esa información. Entonces se vuelve algo triste y algo peligroso tener tantas montañas de información, pero no poder explotarlas de una forma correcta. Permítanme, ya les vuelvo a proyectar la pantalla y les comparto una pequeña aplicación de inteligencia de negocios para que puedan monitorear los presupuestos y monitorear los costes de la compañía. Ya vuelvo con ustedes. Ahí está. Bueno, entonces, como les decía, permítame un segundito. Ya les vuelvo a proyectar la pantalla. Listo. Yo pongo este por acá. Bueno, esto es ficticio, no se me preocupen, estos no son ningún datos de algo. Listo, pero entonces en el tema de inteligencia de negocios, las aplicaciones de inteligencia de negocios nos van a ayudar a mirar, digamos, todo el costo y todo el cumplimiento de nuestros presupuestos de una manera mucho más fácil y dinámica. Así como yo lo estoy mostrando en estos momentos en las pantallas, tranquilamente con este enlace o con este link, yo podría compartirles esta información. No sé si me permitan, denme un segundito a ver si se los puedo colocar acá en el chat a todos los asistentes. No creo que me haya dejado. Permítame un segundito. Ah, ya, sí, lo dejó. Listo. Entonces, por acá les estoy dejando el enlace en el chat para que lo revisen. Este tema de inteligencia de negocios es muy interesante y es lo que yo les digo. Aprovechemos toda la información que tiene la compañía. Aprovechemos toda la información que tiene la empresa para poder nosotros sacarle todo ese jugo. Listo. ¿Qué vuelve interesante el tema de inteligencia de negocios? Que cuando yo tengo toda la información de mi proceso o yo puedo capturar información de muchas partes de mi proceso, puedo empezar a hacer análisis e identificar patrones, que es lo que yo necesito para poder sobrellevar los temas en esta pandemia. Necesito identificar los patrones de los costos, los patrones de los cumplimientos, los patrones de los nuevos clientes. Este tablero de control que vemos en pantalla pues está dividido en 3 partes y me ayuda a monitorear, por ejemplo, el tema. Fíjense, acá hay una tercera página donde yo puedo ver cuál es el cumplimiento, por ejemplo, por estos proveedores. Esto lógicamente es un ejercicio académico, este no es un ejercicio real, pero nos va a ayudar, como vemos en los tableros de control, nos va a ayudar a revisar el cumplimiento, por ejemplo, de las ventas, que es importante. Fíjense, acá vamos a entrar aquí en el detalle de este gráfico, donde me muestra enero a febrero cuál es el presupuesto versus el real y cuál es el cumplimiento de las ventas en todo mi proceso. También la otra ventaja del tema de inteligencia de negocios es la facilidad de los análisis y de los filtros que yo puedo tomar con la información. Entonces rápidamente, por ejemplo, si yo doy clic por acá en Barranquilla, todo se va a filtrar en función de Barranquilla. Si yo doy clic por acá en Medellín, todo se va a filtrar en función de Medellín y así sucesivamente. Listo. Entonces, por eso yo insisto mucho en el tema de la información, porque es que es mucho mejor tomar información con datos, tomar buenas decisiones con buenos datos, con una buena estructura de costos y con una buena planificación, que tomar datos, digamos, tan a la ligera como nos tocó con este tema de la pandemia. Listo.
Ok, entonces por acá les dejo, por acá les voy a compartir esta presentación para que la tengan, para que la revisen en temas de nuestra liquidez, rentabilidad, las acciones inmediatas que podemos ejecutar, las acciones inmediatas que podemos ejecutar para, por si vuelve a llegar un tema de liquidez y un tema de cierre parcial de las compañías, y también un poco de los aspectos a tener en cuenta en la nueva estructura de costos. Por acá se los voy a dejar, los voy a presentar. Bueno, también les dejo mis daticos y la bibliografía de donde encontramos los datos de esta exposición. No sé si en estos momentos tengan preguntas, no sé si ya tengamos algunas preguntas por ahí en el chat. Irma, Caro, me cuentan si ya hay algo como por responder para empezar a interactuar con nuestros participantes. Sí, mira, por acá tenemos ya, Mario, una pregunta y dice, qué app o software recomienda para hacer un dashboard o un BI? Ah, súper. Listo. No, mira, hay muchas en el mercado. Listo. Hay muchos en el mercado, pero digamos en el mercado hay tres que son fundamentales. Mira, para hacer un dashboard o un tema de inteligencia de negocios, realmente lo más importante es que tu información esté bien estructuradita y bien ordenadita. Listo, que tú tengas los campos ahí bien ordenaditos y bien estructurados. Listo. Después de eso te puedo recomendar varias opciones. Por ejemplo, tú puedes hacer tableros de control muy interesantes en el mismo Excel, que nosotros utilizamos diariamente. Esa puede ser una. Pero usted me va a decir, no, bueno, tal vez, no, pero es que Excel es muy flojito. Yo esperaba una respuesta mucho más grande. Listo, no importa. Quien está mejorando o quien está mandando el mercado en temas de dashboard es una aplicación también de Microsoft. Es como un hijo de Excel o una evolución del Excel y se llama Power BI. Esa es, digamos, la siguiente aplicación que te puede ayudar en esa y es gratuita. Es gratuita y en su mayor parte. ¿Listo? Digamos, es la suite gratuita que más opciones te deja disponibles. Después, o para, digamos, un nivel más complejo, un nivel ya de poder compartir informes con toda tu organización y de poder presentar informes con un nivel de seguridad apto, tiene una licencia que oscila entre los $15 por usuario. Listo, $15 mensuales por usuario. Pero fíjate lo que pasa y vuelve y juega. Por ejemplo, todas estas licencias tienen esta ventaja que se vuelven costos variables. Lo que es el tema de Zoom, lo que es el tema de Power BI, son licencias mensuales y son licencias que en cualquier momento vos puedes parar. Listo, no queremos más Zoom, ya no vamos a hacer más videoconferencias. Tranquilamente con Zoom puedes parar ahí, digamos, el tema del contrato, cosa que no pasa con los costos fijos. Listo. Power BI, te decía ese. Hay otra que es mucho más, digamos, en temas de visualizaciones es mucho más profesional, pero tiene un costo muy excesivo. Es el mayor competidor de Power BI, se llama Tableau, es francés, Tableau se escribe, es francés y digamos que aunque es muy bueno, el problema de Tableau es el costo, especialmente para pequeñas organizaciones, porque el costo depende del número de usuarios que vamos a comprar, pero por ejemplo, para organizaciones pequeñas, un usuario tendría un costo de $70 mensuales. Listo, entonces de $15 a 70, pues ahí es donde Power BI le gana la partida. Y hay otro que es gratuito y también es muy interesante y es el Data Studio de Google. Google Data Studio te permite en web, en línea, hacer informes y hacer tableros de control también para que tú los publiques. Listo. Esas son, digamos, algunas de las alternativas que te presento. Hay más en el mercado, pero realmente no las he trabajado. Entonces, tengo que explorarlas para revisar. Por ejemplo, hay una que se llama Infographic, que es completamente en línea. Esa también es buena. Y sé que hay una lista grande de aplicaciones de inteligencia de negocios, pero te recomiendo esas cuatro: Excel, Power BI, Tableau y el Data Studio de Google. Esas son las que yo te recomiendo como para si quieres explorar alguna de ellas. ¿Cuál es mejor? Y si me lo preguntas a mí, ¿cuál sería como más intuitivo y más rápido si quieres hacerlo en corto tiempo? Hazlo con Power BI.
Esa es mi recomendación. Listo. No sé, Caro, si tengas otra pregunta. ¿Qué más nos cuentan los usuarios, los asistentes? Mario, no, ya no hay más preguntas, solo nos están pidiendo las memorias y me parece muy importante. Las memorias las vamos a colocar en la página de la Cámara en YouTube para que todos puedan obtener la información. Bueno, Mario, muchísimas gracias. Muy, muy interesante el tema, cómo lo desarrollaste. Espero que a todos los empresarios que están presentes les haya servido muchísimo la información y el enlace que nos diste, sobre todo para el tema de inteligencia. Muchísimas gracias. Listo, sí. Ahora voy a invitarlos quiero contarles de unos eventos que tenemos el día de mañana y el viernes, que me parece importante que ustedes también puedan estar presentes. Uno de ellos es cómo evaluar mi posición frente a los competidores. Eso es mañana a las 8 de la mañana. Y el viernes a las 10:30 de la mañana es momento de innovar para adaptarnos. Esos dos temas hacen parte de la agenda de capacitación de la Cámara y pueden ustedes inscribirse a través de la página. Les estaremos haciendo llegar el link. Si tienen alguna inquietud, pregunta o si quieren obtener mayor información, aquí están mis datos. Y por último, quería dejar para lo último este tema que me parece que es de vital importancia y es un tema de continuidad financiera. Es un programa que la Cámara viene trabajando desde más o menos el mes de junio, julio, y creemos que es importantísimo para ustedes que trabajen este tema y la Cámara lo está haciendo actualmente con los empresarios que estén interesados. Tiene que ver con un diagnóstico de la salud financiera de sus empresas y después de que ustedes hagan el diagnóstico, lo que les entregamos es un plan de acción a corto plazo, sobre todo para actuar en momentos como estos. Entonces los invitamos para que participen en el evento de presentación de continuidad financiera la próxima semana, 29 de octubre, a las 4:30 de la tarde. Igual si gustan me pueden escribir al correo que aparece en la pantalla y con todo gusto les estaremos haciendo llegar el link para que puedan participar de este excelente programa. La Cámara siempre está pensando en ustedes y cómo juntos podemos salir de situaciones como las que estamos viviendo, algunos muy bien, otros en mayores dificultades, pero estoy segura que todos vamos a salir adelante y todo va a estar mucho mejor. Muchísimas gracias por la atención el día de hoy. Espero volverlos a ver pronto y feliz día para todos. Gracias.